Digo a los compañeros de Morena, cuando los escucho hablar sobre unidad, que a mí me preocupa, porque cuando teníamos asambleas, consejos nacionales en el PRD, cuando empezaron a gritar unidad, unidad, es porque estaban peleando. No, las tribus ahí No, pero en este caso no. Yo creo que hay unidad. El éxito de este movimiento es precisamente que un puñado de soñadores y soñadoras que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, ahorita se han convertido en millones de mexicanos y mexicanas que están coincidiendo, que están participando en la transformación de nuestro país. Yo creo que te puedo aportarle a la cuarta transformación mi experiencia. Yo tengo 3 gobiernos municipales en Cajeme con buenos resultados. Hubo algunos que paramos la ceja de que, híjole, hay que ponerle, perdimos un poquito de filtro, porque esto después, cuando llegue esa buena, porque no llegan de a gratis, no van a llegar de a gratis, y después, ¿cómo vas a ganar? Hubo una controversia hace algunos meses por una imagen. Esas son las que me gustan. Ahí, ahí va. Entonces está su esposa, está usted, la presidenta, y luego el gobernador. Y Sí. luego su esposa, Patricia Patiño, cuando la coloca en su cuenta de Facebook, resulta que ya no sale el gobernador. Le pegó un recorte ahí. El error estuvo en que quien subió la foto, que no fue Patricia, por supuesto, ni yo, se le ocurrió subir la primer foto. No, ¿cómo crees que vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer Y eso? sí la bajaron, porque, pero duró días, Sí, ¿no? porque Ahí. yo creo que alguien la retomó y ya no, pero sí se bajó, claro, inmediatamente se bajó. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Está con nosotros Javier Lamarque, él es aspirante a coordinar la defensa de la transformación acá en el estado de Sonora, lo que posteriormente lo convertiría en el candidato de la 4T por la gobernatura de Sonora. Javier Lamarque, buenas tardes y bienvenido, gracias por aceptar la Aarón, no, invitación. al contrario, gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y con toda la gente que te ve y te escucha, no nomás en Sonora, sino en otras partes del país. Y del mundo, a lo Y mejor. del mundo. ¿Cómo andamos? Me gustaría primero empezar siempre a mis invitados que aspiran a algo, siempre les pregunto por qué quieren ser a lo que están aspirando. En este caso, pues esta coordinación, que es la antesala para después la candidatura a la gubernatura. Porque creo que puedo contribuir a la continuidad de la cuarta transformación en Sonora, porque creo que esa continuidad requiere en este momento fortalecer la identidad del movimiento, del partido, la unidad del movimiento y del partido también, y por supuesto de experiencia para que no solamente se gane, sino que se haga un buen gobierno que garantice la continuidad también después del 30. Y creo que en ese sentido yo puedo aportar a esos 3 propósitos. Me comenta, me llama la atención ahí la unidad, que no hay unidad. Sí, Ayer decía Heriberto, no, antier lo entrevisté, que no había grupos. Bueno, siempre hay grupos, ¿no? Es algo muy humano, pero bueno, eso no significa tampoco que haya alguna desunidad. Pero sí, de repente cuando existen, es muy común que también entre los grupos se conflictúen. te voy a decir algo, Aaron. Yo fui, de hecho, de los fundadores del PRD y les digo a los compañeros de Morena, cuando los escucho hablar sobre unidad, que a mí me preocupa, porque cuando teníamos asambleas, consejos nacionales en el PRD, cuando empezaron a gritar unidad, unidad, es porque estaban peleando. No, las tribus ahí. No, pero en este caso no. Yo creo que hay unidad en Morena, fíjate que hay una. Pero lo que quiero decir es que hay que cuestionar más su estructura organizativa. Ha crecido mucho, 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 muy rápidamente. Entonces, a esos segmentos, a esos sectores que se han ido incorporando, hay que irlos integrando y fortaleciendo su identidad y, por supuesto, unificándolos en torno al proyecto que representa la cuarta transformación. A eso me refiero, no, no que haya ahorita ni conflicto ni desunión, no. Esa diferencia de lo que pasaba en el PRD, por cierto, por eso te decía esta anécdota que yo les comento a mis compañeros, no griten unidad, les digo. Sí hay una, digo, no sé si acá arriba con los aspirantes a esta coordinación, tal vez ahí está más controlado el asunto, pero sí en las capas acá medias y todavía la militancia sí base, por ejemplo, la militancia base es un quejadero de que pues los cargos los han ocupado gente que llegó de otros partidos, digamos, ya en las capas medias, pues hay una disputa, ¿no? Por esos cargos
y muchos se asumen, pues que como los fundadores, de cepa, Morena cepa. Incluso usted ha mencionado mucho y que hizo mucho ruido, ¿no? Cuando ha mencionado que usted es el único fundador de los 6, bueno, son 7 los que andaban ahí, pero bueno, está medio confuso lo Charlie, ¿no? Le llamaban. Pero bueno, a los demás, pues sí, todos los demás hasta en un momento hicieron hasta competencia, ¿no? El 2015 que fue la primera elección de Morena y tenía que ir solo pues para demostrar que podía obtener más del 3% y conservar el Y registro. requeríamos trabajar fuerte Así para es. conseguir la votación necesaria, 2.5%, para conseguir y Así, refrendar, mejor dicho, así, refrendar el registro. así es. Y, por ejemplo, Lorena Valle, pues fue candidata aquí a la alcaldía de Hermosillo, pero por el PRD. Aquí era Jacobo Mendoza. María Dolores fue también candidata por MC ese 2015 a la alcaldía de Hermosillo. Froilán Gámez, no sé si ahí en ese momento era porque fue particular de Carolina Villano, esposa de Rogelio Moreira, de los más combatientes, ¿no? Ahora de la 4. Y ahí nos vamos, Omar del Valle creo que trabajaba en el gobierno de Peña Nieto, Celia López era panista, pues sí, efectivamente usted es el único de los 6 aspirantes que es fundador de Morena, y desde el PRD viene y siempre acompañado en ese, ahora sí que grupo, pues, ¿no? De los López Obradoristas. Pero causó controversia, incluso Célida hizo sus declaraciones ahí fuertes también, de que la gente le vale si son fundadores, no, ellos quieren efectividad en el gobierno. ¿Qué opina de eso? ¿Qué opina? Son varias cuestiones. Primero, esto de los puros, pues yo digo que sí hay puros, pero puros morenistas. Todos los que están afiliados a Morena son morenistas. Incluso simpatizantes que no están afiliados, pero que confían en Morena, son morenistas, todos, todas, ¿no? En eso yo no tengo distingos. Ciertamente hay un dato biográfico, ¿no? En el sentido, yo en lo personal, pues vengo acompañando al proceso de su origen. Y cuando hablo de su origen, Aarón, me refiero a lo más remoto del proceso de la formación de la cuarta formación y luego de fíjate que cuando yo me acuerdo, yo trabajaba con Andrés Manuel López Obrador en 2003 allá en la Ciudad de México, y un día me invitaron a una reunión, un domingo, y La llegué. colonia de Roma, la que dijo la No, presidenta ahí, ¿no? todavía No. era jefe de gobierno él, Ah, ok. y me invitaron a una reunión y con Andrés Manuel. Entonces llegamos, éramos 12 compañeros, compañeros y compañeras, éramos 12 y él. Y ahí nos dice, ¿saben qué? Los invité a esta reunión porque quiero que me ayuden a formar las estructuras de la defensa y la promoción del voto. Y nombró a 2 responsables por circunscripción, uno de defensa y uno de promoción. Y a mí me nombró responsable de la primera de promoción del voto de la primera circunscripción. Entonces, yo diría que allí empezó la primera acción organizativa de lo que después vendría a ser la cuarta transformación y más tarde el Partido Morena. Pero fíjate que, si bien es cierto que es un dato biográfico, yo acompañé a Andrés Manuel, por supuesto, durante todo ese proceso, durante la elección de 2006, el fraude, luego la creación del Gobierno Legítimo de México, él me invitó a ser parte de ese proyecto, y luego lo que fue la formación del Movimiento Regeneración Nacional, también yo me hice responsable de Fue el aquí. primer presidente estatal, ¿no? De Después, Morena. eso después, Sí, primeramente fue el Movimiento de Regeneración sí. Nacional, allá en 2010. Y luego, yo me hice responsable de coordinar la formación de ese movimiento aquí en Sonora, con otros compañeros que ya estaban integrados, como Heriberto Aguilar, por ejemplo, senador, y otros más. Entonces, luego viene la elección de 2012, igualmente le coordiné la estructura de promoción y defensa del voto en el Estado a Andrés en la campaña, y después de eso viene la separación con el PRD, y es cuando se convoca a formar Morena del Estado. Y él me pide que yo coordine ese esfuerzo, lo coordinamos con el apoyo de los compañeros y compañeras, y en octubre de ese año, de 2012, se hace el primer Congreso Estatal de Morena en el Estado, todavía sin registro. Estuvo presente Andrés Manuel López Obrador y ahí yo fui nombrado primer presidente de Morena en Sonora, Sí. ¿no? Luego, en julio de 2014, finalmente nos dan el registro y el 2015 ya vamos a elecciones. Y a mí me toca ser el primer candidato a la gobernatura de Sonora,
no porque fuera el mejor, porque no había más. No, porque mira, es que la verdad, en aquel tiempo no querían, Sí. porque sabían que detrás, o que al final de la campaña no esperaba un cargo político ni de gobierno, ¿no? Entonces no cualquiera se animaba. Ahí sí se animaron algunos, Jacobo, en Hermosillo, Heriberto, por supuesto, también allá en Guay. Guaymas, Wendy Briceño como diputada local y otros más, ¿no? Compañeros y compañeras que fueron parte de este proceso. Finalmente logramos el objetivo de conseguir la votación necesaria, se refrendó el registro, en fin. Bueno, este es un dato biográfico, pero también es algo que me da una perspectiva de principios, de propósito y también de lealtad al proyecto. Y eso me genera, digamos, una cierta condición para contribuir al fortalecimiento de la identidad del movimiento y del partido. Es decir, que no se pierda el propósito original. ¿Por qué nace la Cuarta Transformación? ¿Por qué nace? Pues nace para impulsar una transformación de la vida pública nacional, la construcción de una sociedad igualitaria, de justicia y de bienestar para todos y para todas. Ese es el propósito. Entonces no queremos que se vaya a ir por otro camino, ¿no? Y como te decía ahorita, cuando hablaba Sí. del fortalecimiento de la unidad, pues me estoy refiriendo más bien a la integración de todos esos sectores que han ido llegando y que ahora son parte del movimiento y qué bueno que están aquí. Y finalmente, algo que decía ayer contigo, Heriberto Aguilar, senador, y que yo lo comparto totalmente. El éxito de Morena, el éxito de este movimiento es precisamente que un puñado de soñadores y soñadoras que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, ahorita se han convertido en millones de mexicanos y mexicanas que están coincidiendo, que están participando en la transformación de nuestro país a través del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, ese es el éxito. Entonces, para mí, todos los compañeros hayan llegado cuando hayan llegado, igualmente tienen sus derechos, igualmente son morenistas, y lo importante es que en este momento contribuyan al fortalecimiento y a la continuidad de la transformación en nuestro país y en Sonora. Sí. Sí, ayer Heriberto decía que qué bueno que llegaron más gente porque a lo mejor se hubieran quedado usted y él solos ahí abrazados. Dice. Imagínate. Sí, yo recuerdo el 2015 cuando pues sí, batallaban, incluso para el 2018 tuvieron sus problemas también para conseguir candidatos, ¿no? Pero Ya va, para el 2021, ya que vieron la ola, pues ya todo el mundo ahora sí. Pero sí, yo recuerdo el 2015, por ejemplo, entrevisté a Wendy Briceño, iba para diputada local, sí, así Alma es. Limón, diputada local, y Jacobo Mendoza para también en Presidente ese municipal. momento gran mayoría de los medios no les quería No, espacio. para Yo estaba nada. ahí en la radio y pues fui de los poquitos ahí que hasta me peleé ahí con el, con, Ah, con el director, pero bueno, ahorita me decía, para seguir conservando la unidad, que por eso es una de las motivaciones que usted tiene, considera que la identidad y la unidad, ¿no? De Morena. Considera que si fuese otro de los 5, el candidato pudiera perderse esa identidad, entonces no, yo creo que todos son gente muy buena, muy valiosa, todos pueden aportar sin duda desde su trinchera, de sus cualidades, características de cada quien. Yo hablo de lo que tengo yo, o sea, yo hablo de lo que yo puedo aportar, ¿no? Y yo creo que por ahí yo puedo ir aportando. Incluso decía, porque decía que no únicamente ganar el 27, sino que hay que gobernar bien, y es un gobierno de 3 años, ¿no? Y como es un gobierno de 3 años, no hay tiempo para aprender. No se puede andar improvisando ni cometer errores, no hay tiempo. Entonces, creo que se requiere experiencia. La Cuarta Transformación requiere experiencia en ese proceso de gobierno del 27 al 30 para poder garantizar la continuidad después del 30. Y aquí yo creo que te puedo aportarle a la Cuarta Transformación mi experiencia. Yo tengo 3 gobiernos municipales en Cajeme con buenos resultados y creo que eso ayudaría a que continúe esa marcha que ya trae ahorita el doctor Alfonso Durazo. considera que Morena ya es un partido como tal en toda la extensión del concepto, porque Morena fue así como un vehículo que se construyó ya como partido. Yo sé que viene esto como un movimiento dentro del PRD, como ahorita lo acaba de mencionar, luego lo hicieron asociación civil para dar el paso a partido político después, pero la verdadera urgencia era un objetivo electoral, que era llevar que fuera el vehículo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y se entiende perfecto, o sea, pues ya no había más tiempo. Pero en esas prisas pues llegó Andrés Manuel, dijo, ahora sí no me va a pasar lo del 2006 y abrió las puertas a todo y véngase el que quiere
vénganse todos. Y casi. hubo algunos que paramos la ceja de que, híjole, yo como un simpatizante, siempre lo he dicho abiertamente, de López Obrador, pues, pero híjole, hay que ponerle, perdimos un poquito de filtro, porque esto después, cuando llegue esa buena, porque no llegan de a gratis, no van a llegar de a gratis, y después cómo vas a gobernar. Está bien, lo cuantitativo es importante para ganar una elección, pero se dejó un poco de lado lo cualitativo. Y creo que en esa amalgama, el mismo partido no tenía ni siquiera como un rumbo así, me acuerdo la presidenta del partido, estando López Obrador, era Jacob Polevsky, y salió muy mal de la presidencia, incluso, muy confrontada con el Fisgón, que era o sigue siendo, ¿no?, el presidente del Instituto Político, De formación política. de formación política, que a mí es donde está la base de un partido político, donde haces identidad, ideología, todo esto, y según el estatuto de Morena, el 50% de las prerrogativas deben de ir hacia allá, y pues resulta que pues no llegaban, ¿no? Y hay una disputa, y si te venías para acá lo mismo, o sea, no había como, el único, lo que lo sostenía era precisamente la figura de Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué se ha avanzado ya más en esto, en verdaderamente? O sea, no veo tampoco mucha formación política dentro del partido. Sigo sin verla. ¿Cómo está viendo eso usted? ¿Qué se puede hacer? O a lo mejor tiene una opinión diferente a la mía. Fíjate, Aaron, que pues yo viví todo ese proceso. Ahí sí ya, en la casona de la colonia Roma, que fue a donde se hizo la campaña de 2006. Ahí fue el lugar, la casa de campaña. Y continuó, esa casa de campaña históricamente continuó durante muchos años, prácticamente hasta el 2017, por ahí que se cambiaron a la otra casona de la colonia Roma, pero la original está ahí por la calle San Luis y Córdoba, creo, ahí en la colonia Roma. Y ahí nos reuníamos, ¿no? Todos. Bueno, quiero decirte que el 2006, Andrés Manuel fue muy estricto en cuanto a quienes se acercaban y buscaban hacer alianzas, que a mí me tocó ver el desfile de ciertos personajes por allí y que Andrés decía no, 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 ¿no? Incluyendo a Albester Gordillo, Sí, por ejemplo, ¿no? nos vemos después del 2 de julio, Y le dijo. otros más, Sí. ¿no? Y otros más, y él decía no. Y después recuerdo que hubo quien le reclamaba por qué había sido tan estricto y bueno, pues por el resultado, ¿no? Que no se, sí se ganó, por supuesto que se Sí. ganó, pero para ganar Hubiera sido en más ese amplio, momento ¿no? requerías la contundencia total, ¿no? Así es. Para evitar el fraude. Entonces, yo creo que él tuvo razón en ese momento porque actuó de acuerdo a sus principios. Y ya en 2012 un poco más de apertura y el 2006 de plano dijo, pues vamos, ¿no? Y yo creo que estuvo bien, estuvo bien, si no, quizás no se hubiera podido ganar. Ya era necesario llegar al poder para que se empezara a transformar la vida pública nacional. Ahora, creo que a pesar de esa apertura, pero la gran mayoría de la gente que llegó es buena, son buenos y buenos cuadros, ¿sí? Vienen buenos cuadros de cualquier lado, pero son buenos cuadros. Y sí, se colaron un que otro prietito en el arroz, un que otro prietito, que hay que ir depurando, por supuesto. Ahora creo que ya estamos en otra situación, en este momento es distinto, ya Morena ha ido formando sus cuadros, ya incluso los que llegaron pues ya son Morena también, ¿verdad? Tú ayer hacías un comentario, un señalamiento que me parece claro y correcto. Célida tiene 9 años ya en Morena, ¿por qué no es morena? Claro que es morenista, claro que Célida es morenista, ¿no? Por supuesto que es morenista, ya los que han llegado y se han integrado son morenistas, entonces ya hay cuadros, ¿no? Entonces ahorita creo que empezar a recibir gente de fuera ya no es el momento, eso quizás fue necesario en cierta situación, eh, pero yo en lo general creo que ahorita estamos en un proceso de fortalecimiento de la identidad del partido. Sí, es cierto, creo que todavía está ese proceso, pero es algo de lo que adolece no únicamente Morena, creo que el PAN, el PRI y todo lo demás, pero coincido contigo que es muy importante por esta apertura empezar a trabajar más intensamente esa formación política, esa Sí. identidad, para que se dé el sustento ideológico político que permita el que no se pierda el sentido del origen y por qué se crea el movimiento de la Cuarta Transformación.
Sí, no, y estoy de acuerdo, en todos los partidos sucede lo mismo, se han vuelto solamente máquinas electoreras, ¿no? O sea, están centrados, tan es así que los resultados, el éxito de un presidente de un partido se mide por los resultados electorales y me parece a mí que se queda muy en la superficialidad. Híjole, a mí eso de que no pelen a las militancias, que no se haga la formación política, porque eso sí hay que aceptar del PRI. Creo que no ha habido otro partido que haya tenido ese instituto de formación política como ellos lo tuvieron, ¿no? Pero bueno, eso ya ni los, no, menos con estos orangutanes que están ahí, pero bueno, en ese sentido también otra cuestión que a mí me hace mucho ruido es que, ¿por qué, por ejemplo, hacer encuestas para definir a los candidatos? Encuestas a la población abierta, pues si es una cuestión de los partidos propios, ya después la ciudadanía va a decidir cuando los partidos, en base a sus ideologías, a sus preferencias internas, que digan, a ver, este es el que nos va, estos son los candidatos que representan nuestra visión de país, de estado, de municipio. Entonces yo no entiendo por qué hacer esas encuestas a población abierta. Además, con los riesgos que ahí conllevan de que un panista, si ve más fuerte, por ejemplo, en su caso, que si lo ve usted más fuerte, pues, le toque la encuesta y diga algún otro, pues, ¿no? Este, pero sobre todo a mí a mí me parece que es una falta de respeto a la militancia base. Yo sé que Andrés Manuel pues todo lo que se vivió en el PRD, esos pues, volaban sillas y todas las asambleas, eso para definir candidatos. Dijo, para que no se pierda la unidad, pues mejor hago algo más, más light, pues, ¿no? En las encuestas donde no haya esas asambleas y no haya ese riesgo. Pero creo que de alguna u otra forma se debería encontrar la manera de que la militancia sea la que decida, que tenga más participación. No hay nada más democrático que eso, creo yo. No sé qué opinas. Y además fortalece, pues, al partido. Mira, sí, las encuestas es un instrumento, pues, que puede ser cuestionable, pero Yo sé que les ha ha dado sido, ha resultado sido muy útil electoralmente. políticamente, Sí. sobre todo por este proceso todavía de partido nuevo, ¿sí? Y de una fuerza emergente contraria a las demás fuerzas que son, pues, validadoras del sistema, del régimen que estamos transformando. Entonces, requeríamos algo que tuviera dos características. De un lado, que nos permitiera ver quién era competitivo y de otro lado, que evitar el conflicto lo más posible, ¿sí? A ver, espérate, Antonito, tú quieres ir, apúntate, ¿no? Pero mira, pues resulta que tú no sales en cuarto lugar, ¿no? Y discúlpame, pero aquí se trata de ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque había que posicionar al partido, había que posicionarlo y había que posesionarlo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, que haya esas características de este proceso, de que se haya utilizado la encuesta, pero yo creo que es algo que tendría que revisarse a futuro. Quizás no desecharlo, a lo mejor como un instrumento más entre varios otros, ¿no? Pero ahorita ha sido necesario, ha dado resultados, ha sido efectivo, ¿sí? No le va a pasar lo de lo que pasó en Brasil en PT. Digo, que de cierta manera creo que está pasando. Yo por ahí del 2017 dice que escribí una columna, no recuerdo cómo la llamé, pero hacía una comparación entre que eran muy similares las trayectorias y cómo llegaron al gobierno Lula y acá López Obrador. Todavía no llegaba a gobernar, pero pues ya se veía como muy claro favorito, ¿no? Entonces hago un paralelismo ahí, cómo es tan parecido, cómo los dos son muy tercos y por eso llegaron a donde llegaron. Y lo mismo Lula, así como aquí Andrés Manuel, que creo que más o menos A se la inspiró cuarta llegó Lula, sí, a la a cuarta, la cuarta. pero el modelo fue más o menos el mismo. Recuerdo el 2012 cuando la República del Amor y todo eso, ¿no? Que se quería quitar esa imagen de El conflicto. intransigente y todo eso. Entiendo yo que vinieron algunos asesores de Lula
a prepararle toda esa estrategia y bueno, al final de cuentas, ya para el 2018 abre las puertas. Lula, se llegó, tan abrió así también las puertas que llegó su vicepresidente, era José Teixeira, me parece que se llama, era un magnate de la industria textil. Es como si aquí hubiera llegado con Ricardo Salinas. Bueno, no creo que sea tan mierda que el brasileño, pero era una figura así de potentado, ¿no? Como él. Y luego, que aquí hay un problema con lo el huachicol fiscal, ¿no? Que está derrumbando mucho la imagen de Morena y del propio López Obrador. Allá fue lo de Odebrecht, ¿no? Y también fue una mujer la que sucedió a Lula, Dilma Rousseff, acá Sheinbaum, y vaya qué problema nos está teniendo. Y luego viene todo esto de las visas, bueno, ahorita entramos sí, a lo de las visas, pero ¿qué opina esto? ¿Por qué eh, el PT, digo, se burocratizó, el PT de Brasil, ¿no? Y se corrompió. Y parecería que Morena va por el mismo camino. No, 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 no. No, yo creo que Lo del huachicol es es muy algo diferente. No, fuerte, pero muy fíjate que el fuerte. huachicol es algo que se ha estado combatiendo, que en este momento prácticamente ya está controlado. Es al revés, porque en el caso anterior, cuando esa cosa de Odebrecht, creo, ¿no? Odebrecht. Cuando Calderón, cuando Peña Nieto, pues nadie lo combatió, ¿no? Ahí hicieron como que sí, pero no hicieron nada. Ahora sí está combatiendo. Ahora sí está combatiendo. Pero nomás hasta cierto punto llega No, porque, no, pues, yo creo cree que que 2 marinos de medio mando se no, no, movieron todo, no, no, pues, pues ahí tenemos a Rufo en la cárcel, ¿no? Y ahora resulta que cuando se trata de ellos, ahí sí, no, ya no, ¿verdad? Claro que no, sí, están se está metidos en combatiendo todo, aquí fuerte, se está sí. combatiendo. Yo puedo asegurarte, yo conozco a la presidenta, la conozco bien, la traté durante muchos años. Es una mujer íntegra, una mujer muy comprometida con la transformación y con el bienestar de la gente. Es una mujer muy honesta, de un carácter muy amable, pero muy firme también. Entonces, no, la presidenta es inquebrantable en ese propósito. Y no, yo creo que hay muchas diferencias que yo te podría aquí eh, expresar, pero llevaríamos todo el programa, pero mira, la base social de Morena es mucho más amplia y mucho más estructurada y fuerte que la que tiene el PT en Brasil. O sea, se ha construido una base social importante. Y otro tipo de factores políticos importantes. Creo que es un proceso en el cual ciertamente hay que ir madurando, hay que ir procesando, hay que ir consolidando al movimiento y al partido, pero creo que hasta el momento vamos bien. La presidenta tiene una gran legitimidad, una enorme legitimidad, diría yo, porque además esa legitimidad está respaldada por un ejercicio de gobierno y de Estado muy sólido, con mucha capacidad para lo interno y mucha para manejar la situación internacional. Entonces hay condiciones distintas. Y por otra parte, ha habido resultados, ¿no? Más allá de la parte meramente electoral, como tú dices, de que si se pueda midiendo por cuántos puestos tienes o cuántos estados gobiernas o cuántos municipios, pues bueno, esa sería una cuestión, pero que hayan salido 13 millones y medio de mexicanos y mexicanas de la pobreza es un resultado muy importante. Que ahorita México sea el segundo país con menos desempleo en la OCDE. Es un tema, digo, un logro muy importante, que por primera vez en la historia que yo conozco, por lo menos, el peso, en lugar de devaluarse, se está revaluando, es un logro muy importante, que las reservas internacionales, en lugar de disminuir, como sucedía antes, tenemos las más altas o más grandes reservas en la historia del país, o que la inversión que está ahorita llegando a México sea la más alta en la historia de México. Entonces, hay muchos logros que yo te podría ir mencionando que son producto de este proceso político. Entonces, más allá de los puestos que se logren y quizás de algunos errores y quizás incluso de algunos malos servidores, más allá de eso, en el conjunto, los beneficios para el pueblo son importantes, lo que está dando para este país. Y claro que eso que puede no estar bien, se tiene que ir corrigiendo y se está corrigiendo. Entonces yo sí veo una diferencia importante y que pues creo que hace válido y hace legítimo al proyecto que está impulsando Morena. Hasta en eso se parece, a ver si también sacaron, creo que, pero ya fueron como 40 millones
que sacaron de la pobreza en 2 periodos, en 8 años y con más, Sí, yo población, yo y me aquí yo una pandemia, yo me ¿no? yo yo me refiero, a la No, no, estructura sí, sí, política, sí, sí, sí. no los resultados. Sí, Brasil, también sacó a mucha gente de la pobreza, incluso incrementó la clase media, como también en México, Así es. curiosamente. Fíjate qué interesante dato, que lo acabo de ver. El 2000, los pobres era el 51% de la población, según las mediciones. Y la clase media ¿Acá? en Bueno, México, okey, ajá. el 51% eran pobres. Y la clase media andaba alrededor del 17%. Ahora, en 2026, los pobres bajaron al 43, ¿no? Ah, 21. 21%, y la clase media subió a 37%. Por primera vez en la historia de México, la clase media es más que los pobres. Ese es datos del INEGI. Eh, es dato del INEGI, sí, lo acabo de ver en la mañanera. Sí. No, y los digo, hay quienes quieren denostar esos datos de, sobre todo estos, los que salieron de la pobreza, los 13.5, pero también el Banco Mundial ya dio esas cifras también, pues, ¿no? Así que, pero bueno, ahí va, Sí, siempre sí, va a sí. haber Banco ese, Mundial, no, y varias, no solo el Banco Mundial, otras instituciones sí. internacionales validaron ese dato de los 13,5 millones. Así es. ¿Qué opina tiene visa? ¿Usted tiene visa? Sí, Sí. tengo visa y vigente No todavía. le dan ganas de regresárselas, Yo le decía aquí a Heriberto, ¿qué necesidad, pues, que estar, y ahora quién sigue, y ahora, pues, a consecuencia de qué se volvió un certificado de honestidad, o qué la visa, ¿No? Claro, yo se lo decía a unos periodistas hace días, precisamente porque me cuestionaban ese asunto. Y yo les decía, oigan, en ningún lado de la Constitución Política de México dice que la visa con Estados Unidos es parte del requisito para ser ciudadano, pues sí, no, ni para exactamente. ser electo, ¿no? O ¿Cuánto sea, será el porcentaje, además, de población que tenga visa? no creo que sea Lle mucho, ¿eh? ¿Llegará al 20%? Lo dudo. Quizás aquí en el norte se acostumbra mucho. Fíjate, yo duré como 25 años sin visa porque dejé de ir. Se me perdió el pasaporte, no sé dónde quedó. Y dejé de ir años y nunca, como yo no soy muy asiduo ahí de Estados Unidos. O sea, no porque tenga un problema con Estados Unidos, ni mucho menos, simplemente pues no tengo ocasión de ir, o sea, no. Entonces, duré como 25 años y la saqué hace como unos 5 años, la volví a sacar la visa. Entonces, y la uso poco, muy poco, casi no voy. En- Está bien. Yo a mí se me venció el 2022 y no, ni siquiera me han dado ganas de sacarlo. Bueno, para ir cerrando en lo que respecta al Estado, ¿cuál sería la continuidad que haría del legado de Alfonso Durazo y qué vería algo desde su propio sello? ¿Qué es lo que usted, cómo visiona el Estado, que usted podría agregarle a eso? Dentro de la visión de la Cuarta Transformación. Fíjate que el gobernador Alfonso Durazo ha hecho un gran trabajo, ha venido a sacar el estado de la postración, del abandono en que se encontraba, en que lo dejaron los gobiernos del PRI y del PAN. Y pues ha habido muchos logros, aunado a lo que ya se hace en el ámbito federal y que impacta en el ámbito local. Aquí, por ejemplo, se ha tenido niveles de inversión históricos. Ha llegado aquí Sonora a ser el estado que más inversión ha tenido, creo que en algunos trimestres del año pasado. En fin, hay una recuperación importante de la economía del estado. Pero además hay importantes obras estratégicas. Ahorita se está trabajando en la renovación de las aduanas, que va a ayudar mucho a agilizar y mejorar el tránsito de mercancías, turismo, servicios, laboral, en fin, entre México y Estados Unidos, y el aprovechamiento de nuestra relación con Estados Unidos, considerando que tenemos 500 kilómetros de frontera más o menos, ¿no? Entonces, la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, que es la quinta más grande del mundo y que hay 4 más en proyecto. Esto es muy importante porque va a ser a Sonora una potencia mundial en la generación de energía limpia. De un lado, pues cuidamos el ambiente, pero también de otro lado es un incentivo para atraer inversión y generar empleo y por lo tanto bienestar. La recuperación y el lanzamiento de Guaymas como puerto de transportación de carga marítima, esto es muy importante. Guaymas va a ser el puerto de transportación de carga marítima más importante del noreste del país. Y luego la carretera Sonora-Chihuahua, que va a disminuir el tránsito entre 3 y 4, el traslado entre 3 y 4 horas más o menos. Fíjate que eso va a ser también de gran impacto. Si tú revisas en el caso de Mazatlán, por ejemplo, hace 25 años Mazatlán pues era lo que se conocía, un bonito puerto y demás, pero ahorita es una gran metrópoli, se ha crecido y
¿Por qué? Por la carretera que se construyó con Durango, ¿no? Entonces, eso hace que fluya el turismo y fluyan otras cosas hacia Mazatlán. Entonces, yo creo que esta carretera va a tener un gran impacto y en parte va a tener impacto también en el turismo bueno, por un lado, el tránsito de mercancías que se van a poder embarcar desde Guaymas, de mercancías de Chihuahua, incluso de Arizona por Guaymas, pero también del turismo que va a llegar, ¿no? Entonces, todo esto va a impactar positivamente. Entonces, hay una serie de obras importantes y estrategias que ha estado haciendo el gobernador que están sentando la base, diría yo, de lo que sería la cuarta transformación en Sonora. Ahora tenemos que seguir con el segundo piso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que visualizo? Sonora es un estado muy grande, con mucha riqueza, con mucho potencial, con muchos recursos naturales, pero está por regiones. Entonces tenemos que regionalizar el desarrollo y impulsar polos de desarrollo de acuerdo a las características de cada región. La sierra, la ganadería, la minería, ¿no? La frontera, pues ya dijimos un poco qué hay que hacer en la frontera, mejorar y aprovechar mejor la relación con Estados Unidos. Las costas, bueno, pues tenemos un gran potencial de pesca. Se dice que el mar de Cortés es el acuario del mundo, ¿no? Entonces, hay un gran potencial de pesca, pero también tiene hermosas playas que pueden convertirse con algo de infraestructura en destinos de playa de corte internacional. O los valles son muy importantes, pues tradicionalmente han sido agrícolas, pero creo que ahorita tenemos que caminar hacia una reconversión de cultivos y tecnológica para adecuarnos a los cambios climáticos en el mundo, también los cambios de mercado y de tecnología. Entonces, son cuestiones, hay que caminar hacia la industria, hay que impulsar la industria también ahí mismo en el sur. Aquí en Hermosillo, he dicho que sin duda Hermosillo es el principal polo de desarrollo ahorita de Sonora, ha crecido mucho y tiene un gran potencial, pero tenemos que planear un crecimiento que no sea a costa de la calidad de vida de sus habitantes. Y hay situaciones que tenemos que resolver en Hermosillo, por ejemplo, el asunto del agua. El doctor Alfonso Durazo lo intentó, desafortunadamente hubo circunstancias que no le permitieron avanzar, pero hay soluciones. Entonces tenemos que seguir trabajando hasta que encontremos la solución, la mejor alternativa, y para esto requerimos el apoyo de la federación, porque pues sí implica un alto costo. Y aquí esto quiere decir que hay que tener buena relación, ¿verdad?, con la federación para tener esos recursos. Entonces, por ahí yo visualizo lo que sigue, ¿sí? El doctor Alfonso Durazo puso la primera piedra, digamos, puso las bases. Ahora tenemos que articular todo eso que él puso para que esto se traduzca en más desarrollo y bienestar para la gente de Sonora. ¿Cuál sería una solución para Hermosillo en lo que respecta al tema del agua? Mira, la solución más conservadora, pero no es inmediato, sino que es de mediano y largo plazo, es la renovación de la red de distribución de agua, ¿no? Se fuga gran parte del agua por la red de distribución, hay que empezar un plan de mediano y largo plazo para ir cambiando esa estructura, esa red, por tubería nueva para evitar esa fuga de agua. Quizás esa sea la solución más conservadora, pero hay otras alternativas que yo he estado, yo he estado investigando por aquí y por allá, que yo no quisiera pues, salir a adelantar ni mucho menos, pero creo que hay otras alternativas que había que revisar y junto con este proceso de ir cambiando la tubería, hay que buscar otras más que hay y por supuesto esto implica mucho recurso, eso sí. Bueno, eso es para conservar el agua que se tiene, y luego también no se crea tanto lo que dicen ahí de que se va como el 50%, ¿no? Estuviéramos como en Xochimilco, si fuera así, eso es para justificar el robo industrial de agua que hay, aquí con el organismo pero Bueno, se ve que pero había, sí, claro que sí, la había- la 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 red de distribución necesita, si es un 20% es muchísimo el agua que se va, que se pierde y, pues, hay que solucionar ese problema, claro que sí, pero, por ejemplo, para que tenga agua Hermosillo, ¿no cree que la solución va a llegar sí o sí en algún momento a la desaladora, a tener a traer el agua porque cada vez la tecnología va avanzando más, ¿no? Y lo que los ambientalistas, pues, ponen el grito en el cielo en cuanto al ecocidio por la salmuera que ahí quedaría. Creo que eso se ha venido, avanzando mucho tecnológicamente pues, yo creo que no va a haber de otra, pues, no hay más. Fíjate que no he metido a fondo a estudiar, y una pregunta que yo he hecho, ¿por qué le sacan la vuelta a la desaladora, no? Entonces no me he metido a fondo a estudiar el caso, pero hay otras alternativas que me han planteado.
Ok. Como te digo, yo no tengo el conocimiento técnico, no he profundizado, no hablo con una voz autorizada, pero dicen, bueno, el Hermosillo tiene agua en el subsuelo, pero salada. Bueno, entonces, ¿por qué en lugar de ir al mar, no perforas pozos y creas un proceso de desalación, o como desalinización? Desalinización, Desalinización. aquí mismo, ¿no? Y hay alternativas tecnológicas, ya estaba investigando. Entonces, no sé, no quiero, no quiero hablar sin saber, sin sustentar, pero creo que sí hay alternativas. Muy bien. Hubo una controversia hace algunos meses, por una imagen Esas son ahí. las que me gustan. Ahí ahí va, para ir cerrando tambor batiente. De una imagen ahí en Obregón, precisamente, en un restaurante donde salen primero la imagen, creo que está su esposa, está usted, la presidenta, y luego el gobernador. Y Sí, luego su esposa, Patricia Patiño, que por cierto tiene una carrera, ella, una trayectoria política también propia, pues, ¿no? O sea, no es la esposa de Javier Lamar, que tienen, los dos tienen su sí, trayectoria así política. es. Ella ha sido diputada local, federal también, creo, ¿no? Es Ella fue diputada actualmente, local, fue directora general del DIF en la Ciudad de México, fue directora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en fin. sí, ha tenido muchos, actualmente es la rectora de la Universidad Estatal de Sí. Sonora. Pero cuando la coloca en su cuenta de Facebook, resulta que ya no sale el gobernador. Le pegó un recorte ahí. Se dijo mucho que había una molestia porque ustedes fueron a ese restaurante y pues estaba el gobernador y la presidenta y no sé quién más en un reservado y que no los dejaron entrar. Entonces ahí se esperaron y de ahí viene la molestia y por eso el recorte. Bueno, A ver, ¿qué nos puede decir de bueno, esto? qué bueno que me preguntas. A ver, pues no fue así. A ver, en primer lugar, no, eso que no, ¿cómo no? Pues ahí estábamos nosotros ahí en el restaurante, ahí la saludamos, ¿no? A la presidenta. Y por supuesto que no fue improvisado, ¿no? Ahí estuvimos porque allí teníamos que estar, y ahí la saludamos. Segundo, sería de primaria, ¿cómo voy a cortar una foto? Claro que no, o sea, fueron 2 fotos, ¿sí? Fueron 2 fotos. Llegamos, la saludamos, nos íbamos a tomar la foto, los 4, y en ese momento alguien le habló al gobernador, y él se distrajo y se fue, y tomaron una primera foto donde estaba Patricia, la presidenta y yo, ¿no? Y luego Alfonso le dijo, le llamamos, Alfonso, gobernador, vente. Ah, ya viene él, y también se pone ahí, se acomoda y todo, ya tomamos la segunda foto. Hay 2 fotos, Y ¿sí? nos, y para, Entonces, el error estuvo en que quien subió la foto, que no fue Patricia, por supuesto, ni yo, se le ocurrió subir la primer foto. Se le maneja la cuenta a otra persona. Sí, pues hay cosas, ese tipo de cosas, pues imagínate estar todo el día con Sí, esas no, cosas. Entonces, ese fue el error, y cuando ni siquiera nos estamos enterados, nos hablan, bájenla, suban la otra, la original. Entonces, digo, la otra que da los lados son originales. Entonces, son 2 fotos. No, ¿cómo crees que vamos a hacer cómo se va a hacer y eso? sí la bajaron porque, pero duró días, Sí, ¿no? porque Ahí. yo que alguien la retomó y ya no nos la, pero sí se bajó, claro, inmediatamente se bajó. Inmediatamente se bajó, pero pues alguien yo creo que la capturó, ¿no? No, pues ¿cómo crees? Imposible. Además, yo quiero decirlo aquí de una vez para que quede claro, tenemos excelente relación con el gobernador, ¿no? O sea, Alfonso es mi amigo, ¿no? No solamente somos compañeros de partido, sino somos amigos. Siempre se ha dicho también que desde un inicio siempre ha habido como cierto conflicto, hablando de los grupos y de los subgrupos dentro de un partido, desde los inicios de Morena, que cuando, yo digo, no es mía, ¿no? Es lo que yo he escuchado, Son que las leyendas urbanas. sí, que cuando estaban constituyendo Morena acá, mandaron como el coordinador de circunscripción acá, donde corresponde Sonora, precisamente a Durazo, y usted, pues no le gustó mucho eso, y desde ahí más o menos viene el conflicto, No, al ¿no? contrario. No, hay historias que no puedo platicar aquí, ¿no? Pero que echarían por tierra todo eso, al contrario. A ver, Alfonso pues, tiene su trayectoria, ¿no? Un personaje con trayectoria nacional, por supuesto. Y yo, pues tengo la mía, ¿no? Más local, si tú quieres, o incluso puede que tenga en el ámbito nacional también, pero sin menos exposición mediática, ¿no? Entonces, pero
hay una relación respetuosa entre nosotros dos y amistosa incluso, ¿no? Si alguna vez hemos tenido alguna diferencia, lo platicamos y coincidimos, nos ponemos de acuerdo. No hay nada de eso, no hay nada de eso. eh, pero sí, yo sé que se corren ese tipo de versiones. No hay eso, hay una buena relación con el gobernador. Bueno, pues ya creo que ya el tiempo Se acabó. sí, Tan- tiene otro se compromiso estaba ahorita. poniendo sabrosa la Sí, plática. iba para otra, ya lo salvaron la campana ahí. Continuará. No, muchísimas gracias y pues espero que no sea la última entrevista, No, habrá no. más tiempo de seguir pues platicando e incluso como presidente municipal, si es que no llegara a ser usted el coordinador. Que igual y nos podía dar aquí su pronóstico. Te voy a decir como decíamos, Pues sí, parte. como decíamos los chamacos, que la lengua se tenga chicharrón. Bueno. No, aquí nos vemos como coordinador, Aaron. Aquí nos Órale, vemos como coordinador, vamos por la coordinación, vamos a estar allí para fortalecer a nuestro partido, a nuestro movimiento y poder llegar el 27 con mucha fuerza, refrendar el triunfo de Morena y la cuarta transformación y continuar construyendo el segundo piso y construyendo bienestar para las y los sonorenses. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Éxito y bueno, pues aquí vamos a estar pendientes, ahí siguiendo la trayectoria. Gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.